La verdad sobre el juicio final: el infierno se abrirá y el lago de fuego se encenderá. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. El cielo se rasgará como un pergamino ardiente, columnas de fuego descenderán a la tierra, los relámpagos no iluminarán la noche, sino que la partirán en dos, y el estruendo de trompetas celestiales silenciará el latido de cada corazón. En ese instante, el tiempo, tal como lo conocemos, se detendrá para siempre. No habrá refugio, no habrá demora, el juicio ha comenzado, y cada secreto del alma quedará al descubierto bajo la luz del trono blanco. Desde el amanecer de la civilización, hombres y mujeres han erguido templos, consultado oráculos y estudiado las estrellas con una pregunta clavada en el pecho: ¿habrá un final absoluto? La Biblia responde sin titubeos: sí, existe un día señalado en los calendarios eternos, un día en que cesará todo latido, toda ambición y toda mentira. Ese momento, descrito en Apocalipsis 6:14 como el instante en que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, marca el clímax de la historia humana. No será un lento declive ni un simbolismo lejano, será un acto divino, global, repentino y estremecedor. Imagina por un segundo la ciudad más bulliciosa que conozcas. Autos tocando bocinas, vendedores pregonando, anuncios luminosos parpadeando. De pronto, un estruendo corta el aire. El pavimento tiembla y los edificios se marchitan bajo una luz que no proviene del sol. En las montañas, las rocas se parten como si un gigante invisible sacara filo a su espada. Quien está en cama se incorpora. Quien está trabajando deja caer las herramientas. Quien está de viaje intenta aferrarse a algo firme, pero nada es firme, la propia tierra se ha vuelto frágil. Ese vértigo colectivo, esa conciencia de impotencia, será la puerta de entrada al juicio final. La Escritura describe tres signos inconfundibles: la voz del arcángel y la trompeta de Dios, 1 Tesalonicenses 4:16. No será un sonido que puedas ignorar. Atravesará paredes, océanos y, sobre todo, corazones. No habrá sordera espiritual que lo apague. El cielo desgarrado. No hablamos de nubes dispersándose, sino de la bóveda celeste enrollándose como papel quemado, dejando ver el trono de la divina gloria. El temblor universal, Hebreos 12:26. Las naciones sentirán que sus cimientos se licúan. Ningún muro, por grueso que sea, podrá sostenerse en pie. Entonces sucederá algo aún más asombroso: el tiempo dejará de fluir. Ni un segundo más ni un segundo menos, todo queda congelado en la exactitud del decreto divino. ¿Recuerdas aquellas ocasiones en las que esperabas un rescate a último minuto? En este día no existirá el último minuto, el reloj habrá sido confiscado por el autor de la eternidad. ¿Pero por qué un final tan drástico? La Biblia revela un principio espiritual incuestionable: Dios es amor, sí, pero también justicia perfecta. Durante siglos, Él ha ofrecido misericordia, ha enviado profetas, ha abierto puertas de salvación. Sin embargo, quien rechaza la gracia elige, consciente o no, pararse ante el juez sin defensor. Ese último día es el cierre de un expediente que lleva miles de años abierto. Cada acto de bondad, cada traición, cada mentira silenciosa quedará registrado ante miles de millones de testigos: los ángeles, los redimidos y los condenados. Visualiza ahora el rostro de una anciana que ora cada madrugada por sus nietos, suplicando que conozcan a Cristo. Visualiza al joven arrogante que se burla de la fe, diciendo que todo es un mito. Ambos estarán presentes. Ambos sentirán en la piel un mismo estremecimiento: el Rey ha venido. Pero sus reacciones serán opuestas. Para la mujer de fe, será el abrazo largamente esperado; para el orgulloso, el horror que perfora el alma. El texto de Apocalipsis 20, 11, 12 nos introduce al trono blanco. Sin embargo, antes de relatar ese juicio minucioso, es esencial que el público entienda la atmósfera previa, ese eco universal de alarma. Como un sirena ineludible que retumba no solo en los oídos, sino en la conciencia de cada individuo, el juicio final no respeta edad, riqueza ni nivel educativo. Todo lo que no fue purificado por la sangre de Cristo se exhibirá como evidencia.
Aquí conviene recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No habrá lugar remoto donde esconderse ni isla privada donde prolongar el placer. El fin del tiempo humano igualará a reyes y mendigos, a celebridades y desconocidos. Pasemos ahora a la experiencia interna. Muchos imaginarán el juicio como un acto meramente externo, pero la Biblia enseña que la conciencia misma dará testimonio. Romanos 2:15 declara que sus pensamientos los acusarán o los defenderán. Ese cosquilleo incómodo que a veces sentimos cuando hacemos algo mal será, en el día final, un rugido que nadie podrá silenciar. Aquello que susurraste en lo oscuro resonará como trueno en la sala del tribunal divino. No obstante, este cuadro aterrador no se despliega para sembrar desesperanza, sino urgencia. Si tus oídos todavía oyen este mensaje, significa que el reloj sigue corriendo, aun si las manecillas están cerca de la medianoche. El objetivo de describir con detalle este escenario no es recrear un relato de terror, sino hacer un llamado a la reflexión: ¿en qué condición te encontrará ese día? Mientras muchos se entretienen con teorías conspirativas o fechas sensacionalistas, Jesús nos advirtió en Mateo 24:42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él no nos dio un calendario para especular, sino un mandato para estar preparados. Preparado significa vivir en santidad, cuidar las palabras que salen de nuestra boca, restaurar relaciones rotas, perdonar, pedir perdón y, sobre todo, entregar el corazón a Cristo, el único que puede escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Así concluye este primer punto: el fin del tiempo humano es inminente, inevitable y absolutamente justo. La trompeta sonará, los cielos se abrirán, la tierra temblará. Pero la buena noticia es que, hoy, mientras respiras, la gracia sigue llamando a la puerta de tu corazón. Quien abra, hallará salvavidas eterno; quien cierre, enfrentará solo la marea del juicio. Elige hoy de qué lado estarás cuando el pergamino del cielo se enrolle por última vez. Los cielos enmudecen, las estrellas palidecen y el universo entero contiene el aliento. Del centro de esa vastedad insondable surge un resplandor que ninguna palabra humana puede describir, un trono blanco cuya pureza enceguece, cuya presencia hace temblar la creación. No hay murmullo, no hay eco, todo se rinde ante esa luz. Quien se sienta en él no es un rey terrenal, ni un sabio antiguo, ni un mito de la imaginación, es el Dios vivo, el juez soberano cuyas sentencias son perfectas y cuyos decretos jamás fallan. Y cada alma, la tuya, la mía, la de toda generación, se alza sin poder esconder su verdad interior mientras la mirada eterna penetra hasta lo más profundo del ser. La Biblia relata que, cuando llegue el día final, el cielo y la tierra huirán de la presencia del juez porque nada impuro puede resistir su santidad. No será un tribunal adornado con mármol ni un salón con testigos nerviosos. Será la sala de justicia definitiva, donde los pensamientos, las palabras y los actos que intentamos justificar ante los hombres quedarán desnudos ante el Creador. No habrá espacio para excusas, ni tiempo para apelaciones, ni oportunidad para negociar. El silencio será tan pesado como el juicio mismo, porque la verdad será tan clara que nadie se atreverá a cuestionarla. Imagina por un momento la escena: una multitud incontable, espíritus que en vida se sintieron poderosos y otros que creyeron ser insignificantes, todos alineados sin diferencia de estatura moral o social. Quienes se gloriaban en sus coronas terrenales las abandonan a sus pies. Quienes escondían culpas bajo sonrisas impecables ya no poseen máscaras que sostener. En el centro, el trono resplandece y, desde sus pies, un río de luz se extiende como un camino ineludible. A su alrededor, los ángeles guardan silencio, ni siquiera el batir de sus alas interrumpe la solemnidad del momento. No hay corrientes de aire ni susurros de piedad humana. Solo el peso de la gloria y la certeza de que la justicia divina responderá a cada interrogante moral que el ser humano ha planteado desde el inicio de los tiempos. Cuando se abran los libros, la tinta de nuestras obras hablará por nosotros. Allí estarán registradas las horas que utilizamos para amar y servir, pero también las que gastamos en rencor o indiferencia. No habrá párrafo omitido, ni línea borrada. Cada pensamiento que consideramos secreto se exhibirá en detalle, cada decisión que intentamos enterrar bajo la prisa saldrá a la luz.
Ante esa exposición, el valor humano se desintegra y solo la verdad queda en pie. Las palabras de Jesús cobrarán un significado aterradoramente concreto: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Sin embargo, en medio de esa transparencia absoluta, se alzará un testimonio de esperanza, el libro de la vida. No es un volumen ordinario de páginas físicas, sino el registro eterno donde Dios mismo ha inscrito los nombres de quienes, en vida, abrazaron la gracia ofrecida en Jesucristo. Mientras muchos tiemblan al ver sus actos desfilar como acusadores implacables, quienes encontraron refugio en la cruz contemplan sus frágiles historias envueltas en la sangre redentora. Sus fallas no se borraron de la memoria divina, pero fueron absorbidas por el amor que declaró consumado es. La justicia no se torció, fue satisfecha por la entrega voluntaria del Cordero. La escena, entonces, se tiñe de dos realidades paralelas. Para unos, el trono blanco es la puerta a una eternidad de comunión con el Padre; para otros, es el umbral que conduce al lago de fuego, destino ineludible del cual hablaremos más adelante. Ambas rutas nacen del mismo acto de justicia, porque la misma santidad que protege a los redimidos condena a los rebeldes. No hay favoritismos, hay fidelidad al carácter divino. Quizá te preguntes en este instante cómo reaccionará el corazón humano ante semejante juicio. La Escritura revela que incluso los condenados reconocerán la rectitud de Dios. Nadie podrá decir esto no es justo. La claridad del trono disipará todo autoengaño. Será como mirar un espejo sin distorsión, brusco, veraz, imposible de negar. Las justificaciones sociales, todos lo hacían, era mi cultura, eran otros tiempos, se disolverán como humo. Quedará solo la pregunta esencial: ¿qué hiciste con la verdad que se te reveló? ¿Cómo respondiste al amor que te buscó en cada amanecer? A la audiencia que nos acompaña, madres, padres, abuelos, jóvenes y niños, este momento no se presenta para infundir terror vacío, sino para despertar realismo espiritual. Nadie podrá evitar llegar al trono blanco, pero todos tienen hoy la oportunidad de decidir en qué condición lo harán. Cada latido que aún palpita es un segundo de gracia. Cada aliento que inunda tus pulmones es una invitación silenciosa a reconciliarte con aquel que te crea y te juzga con la misma intensidad de amor y rectitud. Quizá consideres que tu pasado es sombrío, que tu vergüenza es tan gruesa como un muro imposible de escalar. Sin embargo, la historia del Evangelio demuestra lo contrario: la sangre de Cristo no blanquea verdades, las transforma. Donde antes hubo traición, surge fidelidad; donde hubo odio, nace perdón; donde reinaba la culpa, florece la paz. Esa transformación no oculta el pecado, lo confiesa y lo vence para siempre. El libro de la vida no es un premio al mérito humano, sino la prueba de que la misericordia triunfa cuando el corazón se rinde. Permíteme concluir este segundo punto con un susurro de urgencia: el trono blanco existe y aguarda. No es un símbolo literario, ni un recurso de los predicadores para infundir temor. Es la realidad final que legitima el esfuerzo moral más noble y expone la maldad más oculta. Ante ese trono ya no importarán los aplausos recibidos, las riquezas acumuladas o los títulos conquistados. Solo importará lo eterno, si tu nombre descansa en las manos del Creador como testimonio de que aceptaste su perdón. Hoy, mientras tus ojos leen o tus oídos escuchan, aún estás a tiempo de escribir un capítulo distinto en tu historia. No necesitas prometer perfección. Necesitas rendirte a la verdad, abrazar la gracia y caminar hacia la luz que irradia del trono, luz que en el juicio será fuego para algunos y abrazo para otros. Decide, mientras aún se puede decidir, cómo quieres presentarte ante el gran juez cuando el universo entero sea convocado al silencio sagrado del trono blanco. El silencio previo al estruendo es insoportable, una calma pegajosa que cubre desiertos, trincherarias abandonadas y las profundidades del mar. De pronto la tierra late como un corazón gigantesco, las lápidas se quiebran, el polvo se arremolina en torbellinos brillantes, y cada partícula carbonizada de un cuerpo perdido obedece a una orden que supera las leyes de la biología. De Asia a América, de los polos a los trópicos, todo el planeta presencia lo imposible. Los muertos que jamás imaginaron verse de nuevo con sus rostros alzan los ojos, porque el juicio ha comenzado. La Escritura describe este momento con una solemnidad que estremece hasta al lector más escéptico.
Juan, exiliado en Patmos, vio cómo el mar devolvía a sus muertos y cómo la muerte y el Hades entregaban a los que habían custodiado desde la primera tumba hasta la última fosa común. No es un recurso literario para infundir terror barato, es la ratificación pública de una verdad proclamada por profetas y apóstoles: el libre albedrío del hombre es tan serio que sus consecuencias trascienden la misma tumba. En un instante, millones de historias que parecían olvidadas emergen con precisión quirúrgica. El soldado cuyo nombre se borró en un campo de batalla lejano recupera su identidad completa, la madre sepultada sin epitafio reaparece con la dignidad que la injusticia terrenal le negó, el tirano incinerado para escapar al veredicto humano se reconstruye célula por célula ante el veredicto divino. La luz que envuelve a cada resucitado ya no acaricia, revela. Es una claridad implacable que penetra recuerdos, excusas y omisiones. Nadie permanece anónimo, ningún crimen permanece sin voz, ninguna mentira encuentra sombra donde esconderse. Durante siglos, filósofos debatieron si la conciencia sobrevive a la muerte. En este escenario la cuestión se vuelve irrelevante, la conciencia no solo sobrevive, se presenta como testigo principal. No hay espíritus nebulosos flotando sin rumbo, hay personas íntegras, cuerpo y alma restaurados, obligadas a revisar la película sin cortes de sus propias decisiones. Quien despreció la verdad descubre que las teorías materialistas, tan aplaudidas en conferencias prestigiosas, no sirven como salvavidas frente al trono que se alza más allá de todo laboratorio. Daniel había advertido que muchos de los que duermen despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa profecía, escrita cuando aún existían imperios de barro y bronce, cobra forma tangible. No hay pasadizos secretos ni atajos diplomáticos, el juicio que se avecina no es burocrático ni rutinario. Es la revelación completa del carácter, la proyección sin filtros de cada intención íntima. El aplauso que antes resonaba en salones de poder se evapora. El prestigio académico, las fortunas heredadas, los galardones artísticos, todo se desintegra como paja al fuego. Permanece solo lo eterno, la verdad desnuda. Y aún así, en medio de la atmósfera cargada de solemnidad, se percibe la tristeza de un Dios que no halló placer en la condena. El llanto divino resuena desde el Edén hasta este instante. Cada resucitado contempla la grandeza del amor que intentó detener su caída, junto con la magnitud de su propio rechazo. La segunda resurrección prueba, de manera definitiva, que el libre albedrío fue real, el hombre elige su destino, y Dios honra esa elección hasta las últimas consecuencias. Algunos cuestionan por qué es necesario un cuerpo para esta comparecencia. La Biblia responde sin tecnicismos: pecamos con cuerpo y alma, y con ambos debemos rendir cuentas. Las manos que oprimieron, los ojos que codiciaron, la lengua que calumnió y el corazón que conspiró recuperan su forma para aceptar responsabilidad. Ser levantado del polvo no es simple demostración de poder, es restaurar la evidencia para un juicio equitativo. Mientras la escena se desarrolla, el universo entero atiende la lectura de obras olvidadas y pecados jamás confesados. No hay corte comercial que distraiga ni abogado habilidoso que distorsione los hechos. El registro es exacto, la voz del juez es firme y el eco del veredicto retumba en corazones que, por primera vez, entienden las repercusiones plenas de sus decisiones. Las filosofías del todo vale se derrumban como castillos de arena. Quien vivió convencido de que el fin justifica los medios descubre que el fin ha llegado, y los medios ahora lo condenan. Incluso aquí, donde la balanza parece inclinarse de manera irrevocable hacia el castigo, resuenan las palabras de Cristo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquellas frases, escuchadas tal vez en un templo humilde o en la radio de un taxi, vuelven a la mente como un filo de verdad. Los momentos en que la gracia llamó, una invitación de un amigo, un versículo leído al azar, un susurro de conciencia antes de dormir, se alzan como testigos. Delante de ellos, la excusa de la ignorancia se desvanece. Para quien hoy escucha este mensaje, la segunda resurrección es un espejo adelantado. No importa la edad, la reputación ni la posición social, todos navegamos hacia ese encuentro. La diferencia radicará en si emergemos escoltados por la gloria de Cristo o arrastrados por la urgencia del juicio.
Mientras el reloj de la historia avanza, cada gesto de compasión, cada acto de injusticia, cada respuesta al llamado divino queda archivada en libros más precisos que cualquier registro humano. Hoy es posible reescribir la conclusión de esas páginas, reconocer el pecado, abrazar la gracia y caminar en luz. Así concluye este punto. La segunda resurrección y el juicio de los muertos no son mitos medievales ni parábolas moralistas, son la declaración solemne de un Dios que respeta la libertad humana hasta su consecuencia final. Cuando los sepulcros liberen a sus huéspedes y el polvo vuelva a revestirse de carne, la única diferencia entre horror y esperanza será el nombre escrito, o ausente, en el libro de la vida. Un rugido que no es de bestias ni de tormentas sacude cada rincón del planeta, montañas enteras se desgarran como si fuesen huérfanas de cimientos y, desde sus entrañas, un aliento sulfuroso se eleva, tiñendo el aire de un rojo abrasador. No es un volcán cualquiera ni una grieta tectónica, es el mismísimo infierno que se abre, mostrando las fauces incandescentes de una prisión que ha esperado, silenciosa, el instante señalado para revelar la desesperación más pura que el ojo humano haya contemplado. El infierno, esa palabra que muchos redujeron a metáfora o recurso literario, se manifiesta ahora con la contundencia de un terremoto espiritual. No se trata de una cueva en llamas ni de un símbolo difuso de la culpa, es un reino tangible, un abismo preparado para contener la consecuencia definitiva del pecado. La Biblia lo describe como Hades, durante esta era, un lugar temporal de tormento donde los impíos aguardan su sentencia final. Pero en el juicio, ese recinto, que antes servía de celda provisoria, se abre como un portal implacable y entrega a sus prisioneros, dejando claro que nunca fue un cuento para asustar a niños, sino un preludio a un castigo aún más severo. Imagina el pánico de aquellos que yacen en sombras, convencidos de que su tormento había alcanzado el punto máximo. Creyeron que su desgracia no podía intensificarse, y de pronto escuchan la voz de un ángel anunciando, entrega lo que retienes. Entonces, las cadenas espirituales se resquebrajan no para liberar, sino para escoltar bajo custodia hasta el tribunal definitivo. Las almas tratan de retroceder, pero no hay retroceso. Cada paso hacia la luz del trono blanco es un recordatorio de que su espiral de rebelión ya no puede detenerse, el infierno los suelta solo para que la justicia divina los conduzca a algo peor, el lago de fuego. Este punto del relato no rehúye la crudeza. Gritos ahogados, rostros desencajados y miradas desorbitadas componen el coro de los que emergen. Comprenden, tarde, que su sufrimiento en el Hades no era la pena completa, sino un preámbulo. Lo que viene a continuación, el lago de fuego, está reservado para la consumación de la sentencia. El infierno se abre no como escape ni indulto, sino como puente hacia la condena eterna. El héroe inexistente no aparecerá, la puerta con candado al lado opuesto no existe. La única salida es hacia adelante, y adelante está el fuego que nunca se extingue. Ante los ojos de los que todavía viven, esta escena servirá como revelación fulminante. Muchos, quizá, se burlaban de la idea del infierno, tildándola de barbarie arcaica o doctrina pasada de moda. Pero cuando la tierra se abra y las almas marchen escoltadas por ángeles de severa autoridad, cada broma se convertirá en eco amargo. La risa cínica se helará, el sarcasmo se evaporará bajo el calor de la verdad. Nadie podrá decir, no lo sabía, porque la creación misma, con su belleza y su orden, testificó día y noche que existe un Dios santo y que su santidad exige justicia. Mientras tanto, quien haya depositado su fe en Cristo asistirá a esta procesión con un nudo en la garganta. No se regocijará en la desgracia ajena, pues entenderá que, de no ser por la gracia, allí marcharía él mismo. Ver el infierno abrirse será la confirmación de que la Escritura no exageró, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y, sin embargo, será también la prueba palpable de que la justicia, a veces invisible a la vista humana, finalmente triunfa. Los tiranos que murieron en lujos, los criminales que burlaron tribunales, los indiferentes que despreciaron la misericordia, todos quedan al descubierto y son llamados a cuentas. ¿Y qué hay del diablo, el maestro del engaño, que durante milenios susurró, no temas, el infierno no existe? Él mismo contempla la abertura del abismo como el presagio de su propia ruina. Sabe que su destino es el lago de fuego, pero contempla con perversa satisfacción cómo arrastra consigo a quienes sedujo con mentiras.
Sin embargo, ni su risa ni su furia prevalecerán. Apocalipsis anuncia que la bestia, el falso profeta y Satanás serán lanzados al fuego eterno, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno que ahora se abre es apenas el primero de sus fracasos finales. Para el espectador que escucha este mensaje, la imagen del infierno abierto no pretende simplemente horrorizar, pretende sacudir del letargo. Porque si el infierno es real, y lo es, entonces la decisión acerca de Cristo no puede postergarse hasta mañana. Nadie sabe el día en que el suelo bajo los pies se agrietará en un estruendo que recorra continentes. Nadie sabe cuándo las filas de almas lamentarán el desprecio a la verdad que tuvieron a su alcance. Hoy la puerta que se abre no es la del Hades, sino la de la gracia. Sigue abierta, sin cerrojos, iluminada por la sangre del Cordero. Pero la Biblia advierte que un día esa puerta se cerrará, y entonces se abrirá la del infierno para muchos. Este cuarto punto concluye con el clamor urgente del Evangelio: si puedes oír estas palabras, aún no has cruzado el umbral irreversible. El infierno se abrirá, sí, pero no tiene por qué abrirse para ti. Mientras haya aliento en tus pulmones, la invitación divina permanece firme: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La prisión eterna ya está preparada, pero también lo está la mansión celestial. La elección, por terrible que parezca, aún está en tus manos. Mañana podría no estarlo. Un estrépito semejante al choque de 1000 galaxias sacude los cimientos del universo. El cielo ennegrece como si alguien apagara el sol con un suspiro, y un resplandor carmesí brota desde un abismo inmenso, infinito. No es un río de lava terrenal ni el magma ardiente de un volcán, es el lago de fuego, palpitando con llamas que no distinguen entre espíritu y carne, con brasas que devoran la misma esperanza. El aire vibra con un lamento que perfora la eternidad, mientras los condenados comprenden, demasiado tarde, que han llegado al punto de no retorno. La Biblia lo describe sin ambajes, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, a 20:14. A diferencia del Hades, que ha funcionado como cárcel provisional, el lago de fuego no posee puertas, ni reloj, ni guardias que un día giren la llave para liberar. Es la sentencia cumplida, el desenlace irreversible. El castigo no es gradual ni sujeto a revisión, es eterno, consciente y absoluto. Las llamas no titilan como flamas danzantes, rugen como océanos en furia perpetua, alimentadas por la justicia inagotable de Dios. Imagina la escena: el diablo, la bestia y el falso profeta, quienes durante milenios sembraron odio, confusión y mentira, son arrojados primero, como líderes de la rebelión cósmica. No caen en silencio, su caída resuena como un trueno hueco que hace eco en las montañas espirituales. Tras ellos, cada alma que rechazó la verdad desciende, no empujada por ángeles crueles, sino arrastrada por el peso de sus propias decisiones. Es el momento en que la libertad humana se cristaliza en su forma final, la condena elegida voluntariamente. Las llamas abrasan sin consumir y queman sin extinguir. Jesús las describió como fuego que nunca se apagará, donde el gusano no muere, en sí 9:48. Esta no es una metáfora endulzada para niños, es la declaración solemne de que existe un dolor que no anestesia el alma ni embota los sentidos. Aquellos que entran allí experimentan la separación total de la presencia de Dios, y esa ausencia es el núcleo de la agonía, una sed inconmensurable de paz, de amor, de perdón, que jamás volverá a ser satisfecha. Los condenados no se funden en un olvido impersonal, retienen memoria, identidad, remordimiento. El intelectual que se burló de la fe recuerda cada argumento hiriente. El religioso que fingió piedad recuerda cada palabra vacía. El déspota que gobernó con puño de hierro revive cada lágrima que ignoró. Todos comparten una misma certeza: el precio de haber despreciado la gracia es infinitamente superior a cualquier placer momentáneo que defendieron. Para el creyente que observa a lo lejos, las llamas no evocan superioridad moral, sino un sobrecogedor sentido de gratitud. Comprende que no se salvó por obras geniales ni por disciplina férrea, se salvó por misericordia. Ve en el lago de fuego el espejo del juicio que Cristo soportó en la cruz para que los redimidos no lo soporten jamás. Es entonces cuando el coro celestial entona: digno es el Cordero que fue inmolado,
porque su sacrificio libró a millones del destino que ahora contempla. El lago de fuego posee una característica que rompe toda esperanza de rebelión futura, su aislamiento total. No hay pasillos que lo conecten a otros dominios, ni fisuras que permitan escapar. Tampoco hay muerte liberadora, la muerte misma queda anulada ahí dentro. Es la segunda muerte, la definitiva, la que congela el ser en eterno sufrimiento sin extinguirlo. La justicia divina, lejos de buscar venganza irracional, demuestra aquí su perfección, el mal es contenido para siempre y el bien resplandece sin amenazas. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo puede un Dios de amor permitir algo tan severo? La respuesta yace en la cruz, el amor divino se manifestó al extremo, soportando el mayor dolor para ofrecer el mayor perdón. Rehusar ese sacrificio implica considerar lo infinito como insuficiente y, por ende, encaminarse a un lugar donde ya no hay manifestación de amor, porque todo amor fue rechazado. En otras palabras, el lago de fuego no contradice la bondad de Dios, revela la seriedad con que Él toma nuestras decisiones sobre su oferta de salvación. Para quienes aún respiran, esta visión no debería suscitar mera fascinación macabra ni angustia paralizante, sino decisión firme. El mensaje no se anuncia para deleitarse en el destino de los malvados, sino para llamar a la reflexión a tiempo. Hoy, el mismo Dios que algún día pronunciará sentencias irreversibles extiende manos heridas diciendo, «Venid a mí, y yo os daré descanso». El contraste es brutal, sí, pero justo, las manos que llevarán el cetro de justicia son las mismas que fueron horadadas por clavos de misericordia. El universo, finalmente, contemplará el lago de fuego como un recordatorio eterno de que el pecado no pasa inadvertido y la santidad no transige. Los cielos nuevos y la tierra nueva, A 21:1, surgirán libres de corrupción porque el mal habrá sido confinado sin posibilidad de resurgir. La historia, que comenzó en un jardín contaminado por la serpiente, terminará con un paraíso restaurado donde la serpiente yace prisionera en fuego perpetuo. Cierro este quinto punto con un ruego que atraviesa los siglos, no juegues con la eternidad. El lago de fuego espera solo a quienes prefieren las tinieblas, la luz de Cristo espera a quien, aún tambaleante, decide acudir al llamado. Elige hoy la vida, para que mañana, cuando el universo tiemble y las llamas se enciendan, puedas alzar la mirada y ver, no un mar de fuego, sino el rostro radiante de aquel que te amó hasta el fin. Imagina un registro tan vasto que no deja fuera ni el más fugaz suspiro de envidia ni la más minúscula chispa de orgullo. Ese libro existe y está abierto ante el trono. Uno a uno pasan los nombres, unos resplandecen con la huella del perdón, otros laten con la oscuridad de la indiferencia. Entonces la voz del juez retumba como trueno que desgarra auroras, fuera de mi presencia, vosotros que elegisteis la mentira. Y las sombras se estremecen, porque la lista es clara y la sentencia inapelable. Quien observe este instante descubrirá que el criterio divino no se basa en favoritismos étnicos, en privilegios culturales ni en estratos económicos. No se trata de un sorteo cósmico ni de una lotería celestial. El veredicto se rige por una rectitud absoluta que examina los secretos del corazón. Allí están, alineados en fila, personajes diversos, el asesino que jamás fue detenido, el adulador que acarició egos para trepar, el religioso que predicó fuego ajeno mientras escondía ceniza propia, el mentiroso que disfrazó la codicia de filantropía. Nadie puede alegar confusión, la conciencia de cada uno palpita con la certeza de sus elecciones. Apocalipsis 21:8 enumera los rasgos que sellan el pasaporte al lago de fuego: cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. No es un catálogo caprichoso, sino un espejo de actitudes que revelan la resolución interna de vivir de espaldas a la verdad. El cobarde no es el tímido que tartamudea, sino quien renegó de Cristo para salvar su reputación. El incrédulo no es quien lucha con dudas sinceras, sino quien desprecia la evidencia y abraza la burla. El abominable no es un errante sin redención, sino quien celebra el mal y llora cuando el bien avanza. El homicida no siempre empuña cuchillos, a veces esconde veneno en palabras que matan la dignidad ajena. El fornicario reduce el cuerpo a mercancía, rebajando el templo de Dios a capricho de mercado. El hechicero trafica con fuerzas que esclavizan el alma. El idólatra postra su futuro ante el altar del ego o la avaricia. Y el mentiroso,
el mentiroso asume que los hechos son arcilla moldeable, sin notar que cada falsedad levanta un muro entre él y la luz. Mientras estos grupos escuchan la acusación final, la objetividad del juicio brilla con intensidad brutal, no pesa cuántas acciones benéficas realizaron para acallar remordimientos, mide la raíz, el motivo, el estado del corazón. Muchos que dieron limosnas delante de cámaras descubrirán que su moneda se oxidó antes de llegar al cielo. Otros, que creyeron comprar indulgencias con cheques y fundaciones, sabrán que la caridad sin amor es espejismo contable. Nada de eso cancela la rebeldía de un alma que se encierra a la voz transformadora de Cristo. Los ángeles no discuten con los acusados, la evidencia interna grita más fuerte que cualquier defensa externa. A cada paso hacia el lago de fuego, los rostros reflejan un duelo entre rabia y arrepentimiento tardío. Algunos lanzan blasfemias como dagas que caen rotas ante el mármol del trono, otros se aferran a recuerdos infantiles de oraciones que ignoraron, esperando un atajo que ya no existe. El tiempo de la misericordia ha quedado atrás. La justicia no se retrasa ni improvisa, se manifiesta con precisión milimétrica. No obstante, hay un detalle que sacude al espectador sensible: faltan nombres que, según los estándares humanos, merecían estar allí. Aquella mujer que confesó su infidelidad y se refugió en la gracia, aquel político corrupto que, antes de exhalar el último aliento, lloró por los estragos de su egoísmo, aquel ateo militante que, un día, solo en su habitación, descubrió el vacío detrás de sus argumentos y clamó por luz. Sus nombres figuran en el libro de la vida, no porque la gracia ignore sus delitos, sino porque el sacrificio de Cristo absorbió su condena. Así se revela el escándalo del Evangelio: el perdón no se gana, se recibe. Para la audiencia mayoritaria, quizá madres, abuelos, hombres de manos callosas, jóvenes que sueñan con un futuro mejor, esta escena debe convertirse en brújula. No basta ser buena gente, ni asistir a cultos navideños, ni respetar tradiciones familiares. La brújula de la salvación apunta a un único norte: reconocer la soberanía de Jesús y rendirle el corazón. Todo lo demás es geografía moral sin GPS. El juicio final no premiará diplomas ni penalizará pobreza, premiará la humildad que se aferra a la cruz y penalizará la soberbia que la desprecia. Tal vez alguien, al escuchar esto, sienta un susurro incómodo: ¿y si mi nombre figura en esa lista negra? La respuesta no es un pronóstico fatalista, sino una invitación urgente. Mientras los pulmones inhalen, hay margen de cambio. Al pie de la cruz, el cobarde se vuelve valiente, el incrédulo descubre fe vibrante, el abominable halla pureza, el homicida recibe perdón, el fornicario aprende santidad, el hechicero rompe pactos, el idólatra derriba ídolos y el mentiroso abraza la verdad que libera. No es autopurificación, es transformación por gracia. Cierro este sexto punto con un retrato que arde en la memoria: dos caminos divergen frente al trono. Uno conduce al lago de fuego, donde el yo reina para siempre en soledad abrasadora; el otro conduce a la ciudad santa, donde el Cordero ilumina sin sol y enjuga cada lágrima. Ambos caminos nacen de una misma encrucijada: ¿qué harás con la voz que hoy te llama? Mientras el juicio todavía es futuro y la puerta de la gracia sigue girando, decide qué lista deseas firmar con tu vida: la de los que serán lanzados a la llama perpetua, o la de los que, rescatados por amor, entonarán por la eternidad un canto de gratitud frente al trono de Dios. Cuando el polvo del juicio aún flota en el aire y las llamas del lago se agitan en la distancia, una luz suave rompe la penumbra como un amanecer inesperado. No es el resplandor hiriente del trono al dictar sentencia ni el fuego inextinguible que devora a los rebeldes, es una claridad distinta, tierna, que acaricia las heridas del corazón y llena los pulmones con aliento nuevo. Esa luz nace de un hombre que no figura entre los condenados, sino que resplandece en cada página del libro de la vida: Jesucristo. Y su mensaje, incluso al borde del fin, sigue siendo el mismo: venid a mí, y yo os daré descanso. En medio del estruendo cósmico, el Evangelio se alza como un puente suspendido sobre el abismo, forjado con madera de cruz y sellado con sangre inocente. Muchos lo ignoraron cuando el sol brillaba sobre sus rutinas y el canto de los pájaros parecía eterno, pero ahora esa invitación resuena como campanas de emergencia. No es una oferta genérica ni un descuento efímero, es la declaración de que, aun cuando el cielo se enrolle como pergamino y la tierra tiemble bajo los pies,
La gracia permanece abierta para quien la tome con manos vacías y corazón rendido. Piensa en la anciana que, entre lágrimas silenciosas, se arrodilla junto a su cama y confiesa pecados arrastrados por décadas, en el hombre endurecido por derrotas que, al oír de Cristo, siente el hierro de su coraza agrietarse, en la joven que viaja en autobús rumbo a un futuro incierto y descubre, en un video como este, que la esperanza no es utopía sino persona. A todos ellos, el juicio final no les roba el aliento, les recuerda que el reloj de la misericordia sigue marcando cada segundo con pulsaciones de amor. Pero ¿cómo se acoge esa esperanza? No mediante rituales opulentos ni hazañas intelectuales. Se acoge reconociendo la propia ruina: Señor, necesito perdón. La puerta no exige monedas de oro ni frases rebuscadas, basta la sinceridad de un susurro que admita la verdad y abrace la salvación. En ese instante, el alma experimenta el milagro que ninguna ciencia puede replicar: la culpabilidad se derrite como escarcha al sol, la vergüenza se disuelve en ríos de paz y el miedo, ese verdugo silencioso, huye ante la certeza de un amor que no guarda recelos. Quien acepta esta gracia descubre que el juicio final, lejos de ser amenaza, se transforma en garantía de justicia perfecta y herencia gloriosa. El terror que paralizaba se convierte en expectación: viene mi rey, y sus ojos son fuego de pasión. La incertidumbre por el mañana se disipa como neblina matinal, porque el futuro ya está escrito en páginas de oro y no en arenas movedizas. El creyente comprende que la eternidad no empieza después de la muerte, sino en el momento de la entrega. Su nombre, inscrito con tinta imborrable, ya suena en los corredores celestiales como melodía de bienvenida. Imagina la escena final: la nueva Jerusalén desciende, radiante como novia ataviada. No se escuchan lamentos ni se vislumbran sombras amenazantes. El río de la vida serpentea entre avenidas de cristal, y en sus orillas crecen árboles que sanan las naciones. Los que aceptaron la verdad hoy caminan descalzos sobre calles de oro, no como turistas fascinados, sino como hijos que vuelven a casa. Sus rostros, arrugados por la edad o lozanos por la juventud, brillan con la misma luz que les rescató. No llevan medallas ni trofeos, llevan cicatrices convertidas en testimonios de redención. Allí, la abuela cansada escucha la risa de su nieto perdido, restaurado. El padre que trabajó noches enteras sin reconocer a Cristo abraza al Hijo de Dios y descubre que su esfuerzo no fue en vano. La viuda solitaria olvida el eco de su dolor al oír la voz que le susurra: yo soy el esposo fiel. Y las multitudes entonan un canto cuyo eco jamás enferma: Santo, Santo, Santo es el Señor. Cada nota vibra en la piel como caricia eterna, porque ya no existe la amenaza de un adiós ni la distancia de un adiós. El amor reina sin oposición, y el tiempo, antes guardián severo, se vuelve caudal infinito de encuentros y descubrimientos. Quizá te preguntes: ¿y si mi vida está demasiado rota, y si mis días restantes son pocos? La Biblia responde con ternura: al que a mí viene, no le echo fuera. El ladrón crucificado a la diestra de Jesús necesitó solo un suspiro de fe para abrirse paso al paraíso. No tenía futuro en la tierra ni obras que exhibir, solo palabras sinceras y un corazón contrito. Ese ejemplo tumba la mentira fatalista de que existe una hora demasiado tarde. Mientras pulses reproducir en este video, la puerta sigue abierta y el Salvador te llama por tu nombre, pronunciado con la entonación única que solo quien te creó puede usar. El juicio final será inexorable, pero hoy la esperanza es más real que el aire. No es un boleto comprado en lotería ni un código secreto reservado a expertos. Es un regalo, extendido desde una cruz que abrazó dolor para desterrar el tuyo. Solo queda una decisión: aceptar o rechazar. Aceptar significa doblar la rodilla y levantar la mirada al rostro del Rey que sangró por tu rescate. Rechazar significa caminar hacia un precipicio que ya conoces por los puntos anteriores. La eternidad pesa sobre cada latido, pero la gracia pesa más. En este punto conclusivo, permíteme guiarte en una oración sencilla, si así lo deseas, allí donde estés. Señor Jesús, reconozco mi pecado y mi incapacidad para salvarme. Creo que moriste y resucitaste para darme vida eterna. Te entrego mi corazón y acepto tu perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame por tu verdad hasta el día en que contemple tu rostro. Amén. No hay fórmula mágica, hay fe genuina. Si pronunciaste estas palabras con sinceridad,
El cielo celebra ahora mismo. Si aún dudas, clama por ayuda, Dios no desecha al que busca respuestas reales. Sea cual sea tu contexto, una cama de hospital, un cuarto de estudiante, un taller ruidoso, una cocina silenciosa, ese lugar puede convertirse en altar de encuentro eterno. Así concluye nuestra travesía por los 7 puntos del juicio final. El infierno se abrirá y el lago de fuego arderá, sí, pero la historia no termina en llamas, termina en esperanza para quienes abrazan la verdad hoy. Aún queda aliento, aún hay tiempo, aún suena la invitación. Que tu respuesta sea un sí que resuene por toda la eternidad. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.